Esto es Ecos del Sur. Esta es la historia del hombre que se transformó en leyenda. Esta es la vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Esta es la historia de carne y hueso, la verdadera historia de Emiliano Zapata Salazar. En algunas ocasiones, su activismo en favor de los explotados, enfrentándose abiertamente a los patronos, le ocasionó problemas con las autoridades locales, que terminaron en arrestos y días de cárcel. Cuando en algunas ocasiones hubo también castigos corporales. En una ocasión tuvo que enfrentarse al administrador de la hacienda del hospital, al impedirle el paso a las tierras comunales. En aquella ocasión, la situación fue grave. También en el caso de la hacienda de Coahuixtla, Emiliano siempre se oponía a las agresivas y violentas actitudes de los caciques y de los hacendados. Y fue justamente ese día cuando un grupo de rurales lo tomó preso. Entonces su hermano Eufemio Zapata, con un grupo de hombres a caballo y armados, sitió a los rurales. Obligó a estos a dejar en paz a Emiliano, so pena de enfrentarse a balazos. Así, la fama de los caudillos fue creciendo, y al lado del nombre de Emiliano ya se escuchaba el de Eufemio. Se decía, son los hermanos Zapata, ellos vienen a ayudarnos, ellos son los caudillos del pueblo. En diciembre de 1909, enfrentando la situación, Emiliano se armó de valor. El dueño de la hacienda del hospital había dicho a la gente de Anenecuilco, si quieren sembrar, pues siembren en macetas. La violencia estalló. Era la primera vez que los de Anenecuilco estaban dispuestos a tomar las armas para ir en contra de la hacienda del hospital. El dueño de la hacienda era un hombre arrogante, un terrateniente multimillonario. Tenía más de 200 hombres de a caballo. Y aquello pudo haber terminado muy mal. Pero fue entonces cuando nació la veta de sabiduría de Emiliano Zapata. Y se enfrentó a su propia gente y les dijo, quédense en paz. Esto hay que hablarlo. Vamos a palabrear con ellos. Recuerden que yo tengo amigos muy poderosos, como don Nacho de la Torre. Él es yerno de don Porfirio Díaz. Y él me prometió que en unas semanas más veremos al presidente de la República. Así es que esténse sosiegos todos. Si echamos a perder la última oportunidad que nos queda, entonces, ¿qué sería de nosotros? Bajen esos palos y esas armas. Vamos a estarnos en paz. En unos días Nacho me avisará cuándo nos recibe el presidente. Pero si en este momento provocamos un acto de violencia o de sangre,
perderemos la oportunidad de nuestra vida, la única que tenemos para hablar con el general Porfirio Díaz. Yo soy el Calpuleque de Anenecuilco. Soy la máxima autoridad. Y les prohíbo, les advierto, o se están todos sosiegos, o los asosiego yo. La habilidad de Emiliano evitó una confrontación sangrienta. Al lado de sus amigos Pablo Torres Burgos, Otilio Montaño y Genovevo de la O, se reunió en privado con ellos, trazando un plan para evitar la violencia. Lo primero que hicieron fue a buscar a los hombres y mujeres de la villa de Ayala para estar en paz con ellos, para que se dieran cuenta que los hacendados querían provocar guerra entre los pueblos, para sacar ventaja. Fue así como Emiliano no solamente pudo lograr una reconciliación entre los pueblos de Anenecuilco y Villa de Ayala, sino inclusive pudo lograr que las tierras en disputa pudieran ser sembradas por los hombres de Anenecuilco. Esto es Encuentros con la Historia. Hoy presentamos el capítulo 6 de la serie Ecos del Sur. La vida del general Emiliano Zapata Salazar, al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Esta es la historia de carne y hueso, la historia del hombre y el mito. Productor ejecutivo y productor general, Pedro Manzano. Ambientación, efectos físicos, efectos especiales y operación técnica, Jorge Alonso. Investigación musical, investigación histórica y musicalización, Felipe Saldívar. Agradecemos el apoyo y colaboración del licenciado Jaime Almeida en la asesoría y selección de temas musicales. Y todos bajo la dirección de tu amigo el Dr. Pepe Cruz, responsable de la creación y de la redacción del libro histórico. Esta es una presentación de Radio Centro 1030, calidad en tu vida. Y una presentación general de Grupo Radio Centro. El conocimiento de la historia nos transforma en mejores personas. Y el conocimiento de la historia mexicana nos convierte en mejores mexicanos. Mexicano, haz un esfuerzo, conoce tu historia.
Para el 15 de diciembre del año 1909, las cosas ya estaban quietas en Anenecuilco. Los vecinos de la hacienda del hospital estaban más tranquilos, y en la villa de Ayala las cosas ya se habían olvidado. Emiliano pasó con su mujer, su hijo, sus hermanos y toda su familia aquellas fiestas de fin de año. Y finalmente llegó el año nuevo. Nacía el año de 1910. Un año inolvidable en la memoria colectiva de los mexicanos. El compromiso de Emiliano con don Nacho de la Torre había sido regresar a la Ciudad de México los primeros días de enero. Los días habían pasado muy rápidamente. Emiliano estaba fascinado con el crecimiento de su hijo, al que amaba entrañablemente. Nicolás era un niño inquieto de ojos traviesos y muy negros. Al lado de su mujer, Emiliano era muy feliz. Inés Alfaro, su mujer, le había arrebatado el corazón. Y el producto de aquellas semanas de intenso cariño, cercanía y amor, prodigaron a Zapata una nueva satisfacción. Muy pronto Inés Alfaro, 2 meses después, dio señales de embarazo. Emiliano tendría ahora una hija. Era mucho el poder del hogar, embriagante y embrujador. Aquel hombre estaba completamente enamorado y apasionado por aquella mujer. El idilio, sin embargo, tuvo que interrumpirse. Emiliano tenía que cumplir con su palabra y tenía que irse a trabajar. Era nada menos que el caballerango de uno de los hombres más poderosos de México. De su buena relación con él no dependía solamente el futuro o el éxito de su familia, sino el destino del pueblo de Anenecuilco. Así es que una mañana muy temprano, al fin campesino, antes de salir el sol, Emiliano se despidió de su mujer. Inesita, ya me voy. Pues usted sabe, es largo el camino y mientras más temprano se sale, mejor se llega, mujer. Ahí le dejo centavos, muchos centavos para que no le falte nada. Los enredé en aquel paliacate. Son monedas de plata y alguna que otra de oro. A mí no me va a hacer falta el dinero allá donde voy. Don Nacho es muy generoso conmigo. Le dice Eufemio que lo espero allá en México y que lo espero en Tacubaya, donde está la casa de descanso de don Nacho. Me prometió que en 2 semanas iba a estar allá. Dígale que lo espero. Y ya no llore, mujercita. Sí la quiero mucho. ¿Por qué llora tanto? Al ratito vengo. Para la Semana Santa estoy aquí. ¿Qué tanto falta, mujer? ¿Qué tanto falta? Inés Alfaro se estremecía en los fuertes brazos de Emiliano. Por su cara rodaban 2 enormes lágrimas. Era como si estuviera presintiendo que algo terrible iba a pasar. Que a su marido casi lo iba a perder. Quizá la violencia no solamente arrasaría a Anenecuilco, sino al estado de Morelos completo y al país entero.
Dicen que las mujeres tienen una inmensa intuición, pero el hecho es que aquel día a Inés Alfaro le costó mucho trabajo despegarse de los brazos de Emiliano. Era una mujer de pocas palabras, pero de inmensos sentimientos. Y al rayar el sol, Emiliano subió a su caballo blanco y se alejó de su hogar. Al día siguiente ya estaba en la gran casona de Tacubaya. Se le quería y se le respetaba mucho. Don Ignacio de la Torre tenía más de 40 peones de hacienda que se encargaban de sus caballos, especialmente de los pura sangre, que eran más de 2 docenas. Y el resto de los caballos, por lo menos otros 60. Aquel era el hobby del rico hacendado. El tiempo pasó rápidamente y llegó el mes de febrero de 1910. El matrimonio formado por la hija de Porfirio Díaz y por Nacho de la Torre convirtió a Zapata casi en un confidente. Era extraño que don Nacho permitiera que su esposa se acercara tanto a Emiliano, pero Amada Díaz llegó a intimar con él, e inclusive el caballerango acompañaba a la muchacha, todavía muy joven, en sus paseos matutinos a caballo. En el corazón de Emiliano solamente había una idea: la promesa de Nacho de que muy pronto vería al presidente de la República. La promesa de Nacho de que muy pronto se haría justicia en Anenecuelco y que los antiguos terrenos arrebatados al pueblo por la hacienda del hospital regresarían a su soberanía. Pero el tiempo iba pasando rápidamente sin que la ansiada visita a Palacio Nacional tuviera lugar. Y así pasaron los meses de febrero y marzo de 1910. La ciudad se engalanaba y llenaba de monumentos históricos. Se había construido un nuevo monumento en lo que hoy es la inserción de las calles de Reforma e Insurgentes. Era un monumento a Cuauhtémoc. Se había embellecido lo que se llamaría ahora el Paseo de la Reforma. Y en la glorieta del Paseo de Bucareli se había instalado una serie de jardines justamente frente al número 1 de las calles de Reforma, donde era la residencia urbana de don Nacho de la Torre.
Pero la gente solamente hablaba del nuevo monumento que estaba por ser inaugurado en conmemoración del centenario de la independencia. El monumento que se había construido exactamente a la mitad del Paseo de la Reforma y que consistía en una gran columna que sustentaba un ángel cubierto de lámina de oro. La gente estaba ávida por ir a ver la construcción y para aquellas fechas ya se estaba colocando el ángel en lo alto de la columna. Don Porfirio inauguraría ese monumento justamente en las fiestas del centenario. La gente empezó a darle el nombre del ángel coloquialmente a aquella estatua que en realidad no era un ángel, sino una Victoria alada. Una tarde Emiliano quiso dar la vuelta por las calles de la Ciudad de México. Había ido a ver a Don Nacho al número 1 de las calles de Reforma y después caminó hacia el Ángel para conocerlo. Se internó por las calles y las inmediaciones y después bajó hasta el Paseo de Bucareli para después ir a donde se había construido el llamado hemiciclo a Juárez y se estaban dando los últimos toques del edificio de Correos próximo a inaugurarse. La Ciudad de México, bella y espectacular, estaba más hermosa que nunca. No en balde era una capital, una enorme ciudad que casi tenía el 500,000 de habitantes. Para aquellos tiempos, una urbe descomunal, cuando la mayoría de las ciudades de México no pasaban de los 50 o 60,000 habitantes. Pero de repente se encontró con una gran multitud y se estaban tirando cohetes. Entonces Emiliano se acercó para ver qué pasaba en la Alameda de la Ciudad de México. Había un inmenso número de personas con grandes pancartas y se escuchaban gritos: ¡Viva el señor Madero! ¡Viva Madero! Era nada menos que un acto político de la Convención Antirreeleccionista, que postulaba a Madero y a Pino Suárez para las próximas elecciones presidenciales. Por primera vez Emiliano Zapata escuchó consignas contra el gobierno. Todo lo que escuchaba parecía música en sus oídos. Y enseguida preguntó a uno de los asistentes: Oiga usted, ¿y quién es ese señor Madero? ¿Pero cómo? ¿No sabe usted quién es Madero? Pues es el candidato del Frente Antirreeleccionista. Es el hombre que le promete al pueblo justicia. El nombre de Madero empezó a penetrar profundo en la mente de Emiliano. ¿Quién era ese tal Madero? ¿Qué era lo que proponía? Quizá justicia para Nenecuilco, pensó en el acto. Y se metió entre la bola para ir a escuchar a los oradores principales. Toda aquella gente se veía muy contenta. Escuchó de boca de todos que muy pronto Madero sería el nuevo presidente de México. Que las grandes mayorías estaban con él. Que protegía a los obreros y a los campesinos en contra de ese gobierno arbitrario, totalitario. Tomó unos panfletos y los leyó ávidamente. Emiliano estaba a punto de regresar a Nenecuilco, pues tendría vacaciones. Don Nacho le había permitido pasar la Semana Santa en Nenecuilco.
El señor Madero no estaba entre la multitud, pero sí el señor Pino Suárez. Pudo darle la mano. Y después la multitud tomó con rumbo a la estación de Buenavista, ya que el señor Pino Suárez estaba en gira como candidato. Emiliano inconscientemente siguió a la multitud, la cual penetró en la estación hasta el mismo andén del ferrocarril. Se escuchó silbar la locomotora. Emiliano estaba a punto de volverse maderista. Le aseguraron que Madero era un agrarista y que él mismo era dueño de una gran hacienda en Torreón, Coahuila, y en otros lugares del norte, y que trataba con benignidad a sus trabajadores y a la gente, y que el señor Madero quería un cambio y justicia. El tren arrancó y la locomotora silbó y la multitud se fue dispersando. Pero ahora Emiliano contaba con una esperanza. ¿Y qué tal si sí aquel señor Madero sería en pocos meses el nuevo presidente de México? Quizá él sí escucharía el llamado de los pobres y los menesterosos, de los olvidados y los desposeídos. Y ahí se quedó anclado en la estación de trenes, mirando cómo se dispersaba la gente, llevando sus mantas y los retratos de aquel hombrecillo, aquel Madero que decían que era un hombre chiquitito, pero con mucho corazón y grandes ideales. Llegó el tiempo de regresar a Nenecuilco. En su caballo blanco, Emiliano llegó. Iba a pasar la fecha con su mujer, que ya estaba adelantada en su embarazo. Y leía los panfletos aquellos. Y empezó a hablarle a sus amigos de ese tal Madero. A Pablo Torres Burgos, el maestro de escuela, que también era tendero. A Otilio Montaño, que también era maestro. A Genovevo de la O, que era un luchador social. Y a Gabriel Tepepa, de Santa María Aguacatitlán, que había sido un viejo soldado, que había servido en el pasado. El nombre de Madero se inscribía ahora en la mente de aquellos hombres. Se informaron pronto. Ellos también irían a las urnas y estaban dispuestos a votar por el señor Madero, si es que era verdad todo aquello que habían escuchado. Para el mes de marzo de 1910, Emiliano, que era el calpuleque, la máxima autoridad del Consejo de Vecinos de Anenecuilco,
decidió reunir al consejo. Iba a hablarles de ese tal Madero, del cual había obtenido mucha información de recortes de periódicos que le habían proporcionado sus amigos Torres Burgos y Genovevo de la O. Genovevo de la O era un maestro que coleccionaba periódicos y estaba acostumbrado a coleccionar los recortes de lo que se decía en el diario del hogar y los periódicos que publicaban los hermanos Flores Magón en contra del sistema político de México. Se podría decir que Genovevo de la O era un verdadero anarquista y que las teorías e ideas políticas de las que él conocía y que derivaban de los Flores Magón estaban entrando en el cerebro de Emiliano. Por la tarde de un día de marzo estaban reunidos en el pueblo y en la casa de Emiliano más de 30 personas. Inés Alfaro había preparado atole de canela para todos. Algunas galletitas de harina de maíz. Los oradores serían Pablo Torres Burgo, Otilio Montaño y Genovevo de la O, además de Emiliano Zapata. Eufemio Zapata estaba sentado junto a su hermano. Había una gran diferencia entre las personalidades de Eufemio y de Emiliano. Emiliano tenía dotes de orador, y aunque hablaba solo en cortito, y cuando estaba con su gente, tenía la boca floja. Decía lo que quería y lo decía muy bien dicho, mientras que en cambio Eufemio, en realidad, le daba mucha pena hablar en público. Casi nunca lo hacía, y cuando lo hacía, eran simplemente 3 o 4 palabras. Pero ¿de qué se trataba aquella junta? Básicamente de un informe de las gestiones que se estaban haciendo en la Ciudad de México ante el presidente de la República, el general Porfirio Díaz. La verdad es que Porfirio Díaz Mori se había entrevistado en el pasado varias veces con la gente de Anenecuilco. La política de don Porfirio era favorable a las haciendas, ya que él decía que las haciendas traían el progreso, fomentaban la productividad, permitían a México grandes exportaciones, sobre todo de azúcar, en el estado de Morelos. En cambio, a aquellos indios aparrastrosos no le ofrecían ninguna oportunidad a México. Ellos solamente querían la tierra para sembrar maíz y frijol y vivir como en la antigüedad, como en una especie de Edad Media. Por lo tanto, había que acabar con esas comunidades. Las haciendas, en cambio, daban empleo a cientos, aunque eran empleos muy mal pagados. Verdaderas explotaciones del hombre por el hombre. Pero el régimen de Porfirio Díaz, llamado de los positivistas, no tenía mucho cariño por la gente, sino que veía al hombre, al ser humano, como un instrumento de la producción y autorizaba la explotación en cualquiera de sus dimensiones. Tampoco se interesaba en llevar a aquellos indios la educación o la cultura. Más bien se les veía como carne de cañón. Y don Porfirio decía que todos esos indios ladinos podían trabajar en las haciendas, que sus tierras no servían para nada, y que en cambio en manos de los hacendados fomentaban la paz y el progreso, y traían beneficios,
puesto que las grandes exportaciones de azúcar hacían competir a México con Hawái, y México había sido, hasta el año 1909, por lo menos el quinto productor mundial de azúcar. Emiliano Zapata habló. No traigo buenas noticias, compañeros. El presidente de la República, el general don Porfirio Díaz, no quiere recibirnos. Y aunque don Nacho asegura que nos va a recibir y a resolver nuestros problemas, yo no lo creo. Don Nacho es una buena persona, sí. Promete y promete. Pero su suegro no le hace caso. Estoy dispuesto a ya no regresar con don Nacho, ni irme a la Ciudad de México. Prefiero quedarme aquí a hacer campaña política. Existe una esperanza. Dicen que ese señor Madero sí protege a los campesinos y que tiene posibilidades muy grandes de ser el presidente en unos meses más. Cuando me hicieron, calculé que me entregaron todos los papeles que se guardan en estas cajas. Y me encontré esta carta, dirigida a Porfirio Díaz, y que ya tiene 20 años en nuestro poder. Y en ella se dice: Señor General don Porfirio Díaz, le hemos estado remitiendo cartas. Constantemente le hemos estado recordando que creemos que se ha olvidado de nosotros, aunque en su última contestación del 13 de enero pasado, usted nos asegura que nos guarda en su mente. General, no tendremos con qué pagarle si podemos realizar nuestro anhelo y salimos victoriosos en este trance tan difícil para nosotros. Nos damos cuenta de que el problema es bien difícil, pero tenga usted en cuenta que estamos decididos a luchar hasta el fin junto con usted, y hemos resuelto todos de común acuerdo que es preferible que desaparezca la gran riqueza que constituyen los ingenios azucareros, a que sigan apoderándose de nuestras tierras y propiedades hasta hacerlas desaparecer. Tenemos fe en usted y confiamos en que algún día la justicia se haga cargo de nuestros problemas. Guardamos con celo los papeles que algún día demostrarán que somos los únicos y verdaderos dueños de estas tierras. Las miras de usted, General Porfirio Díaz, hasta hoy siempre han sido justas, y nosotros hemos seguido fielmente sus pasos. Creemos en usted y en que no nos olvidará, y le rogamos que nos tenga en cuenta en su merced, y nos apoye, y nos ayude, y nos auxilie. No le estamos reprochando nada, pero queremos estar seguros de que no nos ha olvidado. Y en ese momento Emiliano dejó de leer, y su mirada de fierro, penetrante, de esos ojos negros, tan negros, traspasó al grupo, y después les dijo: a mí se me hace que Porfirio Díaz no nos ha olvidado, pero creo que no nos quiere. Y creo que no va a ayudarnos nunca. Y que no nos quiere recibir, compañeros. A pesar de los esfuerzos de don Nacho de la Torre,
Creo que nuestra causa por ese rumbo está perdida. Compañeros, nosotros no tenemos amo. Somos libres. Y yo propongo que busquemos otras alternativas, otras fuerzas, otros aliados. Compañeros, si están de acuerdo en que apoyemos a ese señor Madero, estaremos en mejores manos. ¿Qué me dicen? Hablen. ¿Qué me dicen? Uno de los más ancianos y de más de 80 años se levantó y alzó su mano. Y dijo al joven Emiliano Zapata: estamos contigo, Emiliano. Todos estamos contigo. Gracias por haber estado con nosotros. En el 6º capítulo de la serie, Ecos del Sur. La vida del hombre que se transformó en leyenda, Emiliano Zapata Salazar, al que todos llamaron el caudillo del pueblo. Y a nombre de todos quienes trabajamos en este proyecto, gracias, infinitas gracias por tu preferencia. Y te espero mañana, por la misma estación, por supuesto, y a la misma hora. Porque los 365 días del año en Radio Centro son días de encuentros con la historia. Nuevamente por tu fina atención, muchas gracias y hasta mañana.